A esa macro eliminar vamos a hacerle un ajuste. Aquí en macros podemos ver aquí las macros también. Entonces aquí en eliminar registro vamos a darle modificar. Y miren que a esta macro le vamos a agregar aquí eh, la pregunta para que no la ejecute de una, sino una pregunta para que la persona pueda decidir si desea revisar, ejecutar la macro, sí o no. ¿Cómo hacemos eso? Entonces vamos a definir aquí una variable, que es la variable, vamos a definir aquí una variable, ¿sí? Y se va a llamar esa variable pregunta. Y la vamos a definir como un string. Y la pregunta es la siguiente. La pregunta va a ser la siguiente, va a ser tipo, va a ser un mensaje, ¿sí? Y dentro de ese mensaje, la pregunta va a ser, si desea continuar. Me pregunta aquí, cierro comillas, y entonces va a haber una respuesta, ¿sí? Puede ser verdadero, sí o no. Esa es la respuesta, la pregunta. Ahora sí, entonces vamos a ver esa respuesta es sí, si la respuesta de la pregunta es igual a no, entonces debe ser si es no, entonces que no haga nada, que no haga nada, else. Entonces que no haga nada. De lo contrario, el else, de lo contrario que ejecute esto, que haga el procedimiento de eliminar el registro. Y aquí ya tenemos, entonces cerramos ese end delete. End delete. Listo, ya quedó. Miremos a ver cómo funciona. Voy a seleccionar aquí la cédula, la consulto y le voy a decir eliminar. ¿Desea continuar? No. Eliminar registro. ¿Desea continuar? Sí o no. Si le digo sí, me elimina. Elimino el registro. Miren que ya el registro no aparece ahí. Sí, entonces miren que es bien interesante allí ese procedimiento de ahí de eliminar. Bueno, agreguémosle ya esos botones allí para cerrar ahí ese punto. Entonces agreguémosle esto unos botoncitos aquí. Por ejemplo, enmarcar esto dentro de un recuadro, ¿no? Y lo mandamos al fondo, que quede así. A, a ese objeto le podemos colocar allí un efecto diesel allí y lo agrupamos. Vamos a agrupar todo esto, correrlo para acá, que como bien cuadradito, así por ejemplo. Allí, entonces seleccionamos todos estos botones y lo vamos a agrupar. Ahí quedó. Entonces esto quedó como un efecto. Allí. Guardamos los cambios allí. Y vamos a crearnos entonces un menú. ¿Sí? Miren que eso está lleno de cosas, pero obviamente todo eso que tiene eso allí, al final solamente quedan las plantillitas con los botones. Plantillita con los botones. Plantillita con los botones. La base de datos y acá las tablas básicas. Vamos insertando aquí un menú. ¿Sí? Y en ese menú entonces vamos a colocar aquí lo siguiente. Vamos a insertar aquí
un, un Smart Art, ¿sí? Que es una herramienta pues, que nos permite allí, por ejemplo, un proceso que es, por ejemplo, este. Vamos a quitarle, por ejemplo, este punto de acá, que no lo necesitamos. Y aquí entonces vamos a hacer aquí guardar. Aquí, y aquí consultar, porque vamos a consultar, modificar, ahí mismo se modifica, eliminar. Y esto es guardar registro. Queda mejor así. Le damos un colorcito aquí. Le vamos a dar colores allí, pues. Incluso uno puede definirle los colores. Por ejemplo, este que es el color, por ejemplo, un azul. Y este que sea un verde. ¿Sí? Insertemos aquí un borrar. Y allí vamos a escribir lo siguiente. Mm, registro de datos personales. Obviamente pues el título no puede quedar tan grande, reducimos el tamaño de la fuente de eso allí. Está inmenso. Más pequeño aún. Y démosle a esto aquí un formato de forma. A esto démosle un efecto sin una transformación. Que quede, por ejemplo, así. Este es un Smart Art. Esa letra, entonces démosle ahí un tipo de fuente Arial Black. La letra más pequeñita, eso allí. Y agreguémosle a esto un fondo. Así, por ejemplo. Demos ese fondo. Enviar el fondo. Démosle un relleno. Démosle un rellenito, un gris o un verdecito. Y quede así. Y démosle un efecto de forma también, es un efecto bisel a eso allí. Eso, queda algo así. Algo bien bonito allí. Entonces a esos botones les podemos aplicar allí vínculos, supervínculos. Que me lleve esto al mismo lugar del documento aquí a datos de entrada. ¿Sí? Y consulta, que me lleve allí eh, a vínculos, a consulta con macros. Claro que ahí tenemos esa consulta sola también, ¿no? Que es con fórmula. Deberíamos de agregar aquí otro registro de esto. Démosle aquí en ese Smart Art, agregar forma delante. A ver. Ah, no. ¿Cómo le deshacer? Tiene que ser agregar forma detrás. ¿Te lo pone ya?
Este es consulta con funciones. Este es un tipo de fuente 14 Arial Black. 14, ponémosle un Arial Black aquí. Listo, que quede así. ¿Sí? Y este entonces que nos lleve a la consulta. Sí, a la consulta solita. Allí. Este me lleva a la consulta. Claro, esta es la consulta. Y entonces vamos a crearle esto. Bueno, esta hojita le vamos a llamar aquí, eh, cambiar nombre. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, vamos a ponerle el siguiente nombre, que se llame esto aquí, esto es menú principal, ¿no? Listo. Todos estos objetos, ese colorcito no me gustó. Vamos a ver si podemos modificarlo allí. Si le podemos dar un colorcito mucho más. Allí, pues. Sí, un colorcito allí. Listo, entonces guardar registro, consultar, modificar registro. ¿Sí? Entonces con macros, con macros. Allí, cabe. Quedó bien. Agrupemos todos estos objetos. Clic aquí, clic en el borrar, clic en el esmarar, botón derecho, agrupar. Quedó agrupadito. O sea que esto ya se puede mover como un solo objeto. Démosle esto aquí, quitemos esas líneas de cuadrícula. Bien. Y pongamos esto por aquí así. Pues esto le podemos poner aquí un rellenito. Por ejemplo, a veces le coloco un rellenito este de fondo. Estas columnas de aquí hasta el fondo se ocultan para que no vayan a estorbar allí. Y estas filas de aquí hacia abajo para que no estorben allí. Ocultar. Buscamos el tamaño de la fuente. Alejémonos un poquito allí para que se vea mejor. Allí, por ejemplo. Ahí quedó perfecto. Entonces, si damos clic aquí, me lleva ahí. Y acá entonces creemos los botones para que nos devuelva. Vamos a insertar aquí unas formitas o la flechita, ¿no? La flecha que nos devuelve. Creamos un vínculo allí y que nos lleva al menú principal. Listo. Ya. Al dar clic allí, entonces nos devuelve. Voy, vuelvo. Voy. Entonces copiamos esto. Control C. Voy. Control V. Y pasar alguien ahí. Listo. Ahí queda. Me muevo con todos los botones. Y puedo ejecutar pues eh, guardar nuevos registros, consultar, modificar, borrar,
modificar consulta, eliminar registro y consultar pues con funciones. Así queda así. Vamos a guardar los cambios aquí. Y allí básicamente nos quedó ya este archivo, eh, digamos, personalizado, usando macros, usando funciones, eh, SmartArt, WordArt, hipervínculos o vínculos, macros. Sí, miren que las macros están allí pues en la ficha del programador, ahí están las macros que hemos usado. Y a esto se le puede seguir haciendo más ajustes, pero digamos, irlo como volviendo más específico, ¿sí? Mucho más específico. Pero bueno, digamos que hasta allí ya hemos avanzado bastante. ¿Sí? Usamos ciclos, la función if, el for i, ¿sí? Mensajes. Guardemos los cambios allí.